Pues la idea de este libro yo creo que fue de mi hermano, que descubrió, ¿no?, a la figura de Richard Burton y en particular su trabajo sobre las mil y una noches, y fue él el que propuso a Reino de Cordelia hacer una selección de cuentos, pero en la versión de Richard Burton. Sí, quería hacer algo de las mil y una noches y creo que la versión más actual es la de Burton, que es la única sin expurgar, e incluso es famosa por, en su época, por acentuar incluso las partes eróticas, eso se pensaba, las partes más crudas, y creo que es la que más sentido tenía traducir hoy, y hasta ahora solo había antologías muy pequeñitas. Está la famosa que incluyó Borges en la Biblioteca de Babel, y no había una muy grande que añadiese, además de los cuentos más famosos, algunos muy desconocidos, y eso es lo que hemos hecho, básicamente, mezclar los que tienen que estar sí o sí y muchos que no conoce la gente. Claro, por ejemplo, esta Sinbad el Marino, que yo pensaba que era de los mejores cuentos de las mil y una noches y de los más divertidos, y sin embargo, pues gracias a... Que lo ves también, claro. Sí, o sea, está genial, pero gracias a la selección de Diego he descubierto otras muchas aventuras que son iguales o incluso mejores, ¿no?, que Sinbad el Marino. O sea, yo creo que este libro está muy equilibrado en alguna historia mítica, y también hay descubrimientos muy interesantes de otros cuentos de las mil y una noches más desconocidos. Sí, también con las duraciones están las fábulas, que son cosas muy cortitas y luego historias muy largas. Sí, y nada, pues la verdad que para un ilustrador trabajar sobre las mil y una noches es un trabajo soñado, ¿no?, porque es una fuente de inspiración prácticamente infinita. Hay momentos en los que prácticamente podrías ilustrar casi cada párrafo, cada línea del libro, porque hay momentos que la sucesión de criaturas fantásticas, lugares maravillosos y situaciones interesantes es desbordante. O sea que casi lo más difícil ha sido elegir qué cosas dibujar, ¿no? Y luego además las descripciones son muy divertidas y dejan mucho lugar a la imaginación y a la interpretación del ilustrador y del artista, con lo cual casi que podrías dibujarlo de mil maneras diferentes. No sé si tienes algo que añadir tú, por tu parte. No, decir que es de las que he leído la traducción más divertida, yo creo, precisamente por eso, porque no se corta nada. Y hay muchas cosas que, de hecho, teníamos el miedo de que quedasen políticamente incorrectas. A día de hoy algunas cosas, porque el libro no tiene ningún tipo de filtro. Es de hace más de 1000 años y tal cual lo traduce Burton, que era una persona que iba no en contra de la moral de la Inglaterra de su época, pero iba completamente por libre y claro, daba exactamente igual lo que pudiesen decir. Él practicaba toda esta vida árabe un poco idealizada, y creo que también tiene, además de la gracia de las mil y una noches, que está el carácter de Richard Burton, que es un personaje muy, muy interesante. Sí, eso es una de las cosas que más interesantes me parecen del libro, es que hay más de 60 notas originales Claro. del propio Burton. Por ejemplo, aparecen unas sirenas y Burton apunta que realmente se trataba de manatís o de focas, y lo explica casi... Hablaba de sus viajes en su edición, Claro. En las notas aprovechó para contar todo lo que sabía, que era muchísimo, y yo lo que he hecho es dejar algunas, las más interesantes, las más narrativas, porque tiene muchas etimológicas también, pues sabía árabe, evidentemente, lo tradujo del árabe, de dónde vienen las palabras, por qué se han equivocado los traductores anteriores al traducirlo de una forma o de otra, y he dejado algunas de las más interesantes, que son casi tan interesantes como el propio texto, y que también has llegado a ilustrar algunas notas. Claro, es que algunas notas eran tan sugerentes que merecían su propia ilustración. A mí me parece un extra... Como la de por qué los gorilas se sienten atraídos hacia las mujeres humanas. Hay cosas muy extrañas. Sí, es realmente un extra divertidísimo del libro. Y luego el tono de las ilustraciones, pues he buscado que tengan pues ese colorido, esa casi ingenuidad a veces que tienen las mil y una noches, porque es muy curioso como... describiendo actos brutales. Sí, exacto. O sea, mezclan una especie de ingenuidad y de manera de contar las cosas muy sencilla, mientras te están describiendo... pues, decapitaciones, violaciones y hay orgías. Entonces, creo que las ilustraciones han buscado ese mundo, bueno, colorido y naif, pero a la vez brutal, y son muchas realmente explícitas. Sí, y luego también
a mí me da mucha curiosidad porque nunca lo había visto, saber cómo acababan las Mil y una noches, y lo que he hecho ha sido contar el inicio famoso que da pie a todas las historias, pero también he contado cómo cierran, qué pasa cuando acaban esas Mil y una noches y la reina le enseña a sus hijos al rey y se soluciona, entre comillas, la matanza de mujeres. Entonces es como, tenemos el inicio y el final y luego una muestra de, bueno, son creo 17 volúmenes el Claro, original. compramos la colección original. Del siglo XIX ahí de la colección. Que eso es lo que ha investigado mi hermano para hacer la selección de los mejores cuentos. Claro. Y como dice él, tiene el inicio original y la conclusión, con lo cual este libro pues permite hacerse una idea bastante completa de... Sí, no es una antología más de siempre, de las Mil y una noches, con las historias de siempre, sino que yo creo que va a sorprender bastante a la gente eso, por la brutalidad y por la diversidad y porque hay un montón de historias que no conocían.